Hola, hola gente positiva, bienvenidos a este poderoso canal, canal de esperanza. Hoy día estamos juntos para estudiar una vez más la palabra del Señor y esta vez lo haremos a través de la carta a los Filipenses. La carta a los Filipenses es escrita por Pablo aproximadamente en el año 59 y 60 después de Cristo. Y pues está escrita a los hermanos que están en Filipos. Esta es una iglesia joven la cual está creciendo, evangelizada, dicho sea de paso, por Pablo. Y Pablo pues en medio de la prisión se acuerda de su pueblo y decide escribirle. Saben que eh, hay un esquema interesante de esta carta. En primer lugar, está dividida de la siguiente manera. Pablo habla de vivir en Cristo, después habla de su ministerio y en tercer lugar habla del gozo y la gratitud. Esta es una carta donde se enfatiza mucho el avanzar y el no rendirse y andar siempre gozosos y agradecidos con Dios. Pablo inicia diciendo lo siguiente: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Dios y Padre del Señor Jesucristo. Este es el saludo típico de Pablo, que él no solamente utiliza acá, también lo utiliza en otras cartas, pero me llama la atención de que él se presenta aquí como un esclavo de Jesucristo, un dulo de Jesucristo, un esclavo de Jesucristo, dando a entender de que el ministerio y el evangelio de Pablo no era de Pablo, sino que él era un representante de Jesús, un esclavo de la palabra de Jesús, es decir, ministraba a las personas, porque antes de ministrar a las personas, él era ministrado por Dios y tenía un compromiso con las personas, porque antes de tener un compromiso con las personas, tenía un compromiso con Dios. Él dice así: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros. Y aquí vemos la segunda lección. Pablo era una persona que no hacía evangelismo en un lugar y luego se olvidaba de esas personas y nunca más les escribía. Él hacía uso inclusive de las cartas para escribirle a estas personas y asesorarse y asegurarse de que ellas estuviesen andando y caminando en el camino de la salvación. Porque salvar un alma no es solamente llevarla a un bautisterio. Salvar un alma es cuidar de su vida espiritual hasta que Cristo venga por segunda vez. Y eso hacía Pablo. Dice versículo 5: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Y hay que tener cuidado con esto, gente, porque hoy en día, literalmente hablando, el cristianismo ha caído en un gran engaño, una grande mentira, pensando que salvar almas es simplemente pues darle el paso uno, bauticé a la persona, salvé almas. Salvar almas, la expresión salvar almas, es llevar a las almas al reino de los cielos. La forma como Dios evalúa la salvación de las almas no es como actualmente los humanos evalúan la salvación de las almas. Para Jesucristo, un alma salvada es un alma que estará en la patria celestial. Cuando un hermano se tenga 70, 40, 80, 100 años en el Evangelio, cae y usted lo ayuda a levantarse. Así usted no ha sido el primero en sembrar la sana doctrina para él, usted está salvando un alma. Porque salvar un alma es lo que está haciendo aquí Pablo. Él dice: el que comenzó esa buena obra la perfeccionará. Entonces la santificación, perfeccionar también significa santificarse. La santificación es un proceso de toda la vida, es un proceso largo, es un proceso que no termina, sino que desde la perspectiva de la Biblia, desde la perspectiva de Pablo, termina solo cuando Cristo venga por segunda vez. Versículo 8: Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo Jesús, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Qué lindo que Pablo lo entendía muy bien. Este hombre entendía que prepararnos para la salvación es prepararnos para el día final de la segunda venida de Jesús. Él entendía que si él quería llevar a esa generación al reino de los cielos, debía entonces asesorarlos para que ellos se preparasen para ese gran día
y fuesen aprobados cuando Cristo venga por segunda vez, siendo irreprochables, irreprensibles, siendo una generación limpia para la segunda vuelta y regreso de Cristo Jesús. Finalmente, o en segundo lugar, Pablo utiliza el versículo 12 para decir lo siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien en el progreso del Evangelio. ¿Y qué estaba sucediendo para Pablo? Pablo está escribiendo desde la cárcel, desde la prisión. Pablo está preso. Pablo, por llevar el Evangelio de Jesús, está enfrentando problemas, dificultades. Ha pasado por necesidades, ha pasado por persecuciones, ha pasado por azotes, ha pasado por todo lo que escribe en esta carta y lo que escribió en otras cartas. Formaba parte implícita del ministerio de Pablo. Y cuando Pablo está escribiendo esto, está dándonos a entender a los creyentes que las dificultades, que los problemas, que las necesidades, lo que en este momento estás viviendo, lo que estás pasando, lo que estás padeciendo, lo que estás sufriendo, lo que estás llorando, las dificultades que estás enfrentando ahorita en este tiempo presente, no deben de desanimarte ni hacerte retroceder. Por el contrario, deben ayudarnos a perfeccionarnos para que sigamos avanzando en el poderoso Evangelio de Cristo Jesús. Él dice de tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Viendo que Pablo no podía ir a predicar, pues esto despertó una revolución de predicación en los demás creyentes. Entonces, esto es algo aparentemente malo, porque era relativamente malo que el siervo de Cristo esté preso. Dios utiliza las cosas malas, una vez más, para convertirlas en cosas buenas. Dios utiliza las dificultades para darnos victorias. Dios utiliza las necesidades para hacernos fervorosos. Dios utiliza el problema para darnos grandes soluciones. Nunca se olviden de eso. El Señor utiliza las dificultades para hacernos más que victoriosos. Finalmente, la Biblia termina diciendo: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. El ser humano será juzgado por las intenciones del corazón, no por lo que haga. En el juicio final, las personas y los seres humanos seremos juzgados sí o sí por nuestras intenciones, no por lo que hacemos. Hay gente que hace obras buenas con malas intenciones. Y hay gente que hace obras que aparentemente no son tan buenas con mejores intenciones. Hay gente que predica el Evangelio de Jesús por un salario, por una responsabilidad, por un cargo, por llamar la atención, por ser visto por los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Pablo en este caso no era un asalariado, y no estoy hablando mal de los salarios, pues es muy bueno que la iglesia inclusive debería fortalecer los salarios y subir los salarios a los ministros. No hay ningún problema con eso. No tengo ningún problema con eso. El tema aquí es que lo que motivaba a Pablo a predicar con fervor el Evangelio de Jesús no eran estas cosas. Era preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Qué te mueve a predicar? ¿O qué no te está moviendo a predicar? Porque si no estás predicando, pues posiblemente ese Jesús vivo no está vibrando en tu corazón. El texto bíblico señala, versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará a mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto vivo como si muero, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo estaba convencido de que su ministerio dependía 100% de Dios, al punto que si él estaba vivo, seguía predicando con fervor el Evangelio de Cristo Jesús y siendo una bendición para la iglesia. Pero aún si él descansaba en el Señor y se preparaba en el descanso para su segunda venida, igual su testimonio y su vida
seguiría siendo una influencia positiva para los creyentes. Si hoy día a usted le tocase morir y partir de este mundo, ¿su influencia seguiría predicando? ¿Su testimonio sería tan eficiente para que otras personas conozcan a través de usted a Jesús? Cuando nosotros tomamos decisiones, tenemos que tomar decisiones no solamente pensando en el presente, mas también pensando en el futuro. Yo fui cuestionado por estar grabando vídeos, inclusive quisieron hasta intentarme prohibir hacer esto. Dedícate más al evangelio personal, casa a casa, me dijeron. Pero dije, no, la mejor manera de dejar un legado es dejando nuestro contenido grabado, porque aun si algún día nosotros morimos, el evangelio de Jesús seguirá predicando. Y Pablo, aun si él partía, su vida, su testimonio, su historia, sus libros y sus cartas escritas, seguirían predicando por él como hoy día están predicando. Que Dios nos ayude a hacer bendición donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Pero más que eso, que Dios nos ayude a hacer bendición con lo que somos. Versículo 27 dice, solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, contendiendo siempre por vuestra fe, contendiendo siempre por el Evangelio de Jesús, unidos para enfrentar las dificultades y para predicar con fervor el Evangelio de Cristo Jesús. Dios llamó a la iglesia a que esté unida, a que esté unánime y a que una sus esfuerzos con los esfuerzos de los predicadores y los pastores para predicar con fervor el Evangelio de Cristo Jesús, para que Cristo venga pronto. Y finalmente, queridos amigos, el texto bíblico concluye diciendo, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Porque ser un evangelista, ser un representante de Cristo, ser un misionero no solamente es hablar palabra bonita y bonita teoría de Jesús, es también soportar las aflicciones, soportar las pruebas, es padecer muchas veces por llevar el Evangelio de Jesús, es ser perseguido por este Evangelio de Cristo, es ser acribillado muchas veces por el Evangelio de Cristo, es sufrir muchas veces por el Evangelio de Cristo, es muchas veces tener que cargar el peso de ser esclavo de Jesús, no rendirte, seguir avanzando y seguir perseverando y seguir esforzándote y no deteniéndote a pesar de que seas juzgado, a pesar de que seas perseguido, a pesar de que seas difamado. Todos nosotros pasamos por prisiones. Yo quiero concluir preguntándote cuál es tu prisión, cuál es la dificultad que estás pasando, cuál es la situación que estás viviendo. Pues deja que esa dificultad, deja que esa aflicción, deja que esa prisión se convierta en una bendición para que el Señor sea glorificado en tu vida y cuentes los grandes testimonios que Jesús hizo por ti. Que Dios te bendiga ahí donde estás. Vamos a orar. Querido Jesús, gracias por tu palabra, danos tu bendición en este día y permite que siempre podamos ser esclavos de Jesucristo para llevar ese evangelio y ese mensaje a muchas personas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana por la gracia de Jesús.